Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir. Hemos invitado a don Marco Antonio Salinas, que es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, a quien agradezco muchísimo por estar acá con nosotros, en representación del empresariado privado, por supuesto, para que hablemos un poco del incremento salarial que propone el gobierno. Todavía está en la fase de propuesta, pero ya se le ha dado a conocer a la Central Obrera Boliviana cómo sería este comportamiento en salario mínimo, en salario básico. ¿Cómo lo han recibido ustedes? ¿Cómo reciben esta propuesta? Bueno, nosotros recibimos esta propuesta, Jorge, con un poco de preocupación, básicamente porque el gobierno no nos ha convocado a nosotros a una mesa de diálogo entre el gobierno y la COP, que son decisiones que toma unilateralmente el gobierno. Entonces, esa es una preocupación que tenemos. Ahora, no es la primera vez, y ya son varios años que ustedes vienen reclamando lo mismo, de ser partícipes de la negociación, ser parte de este acercamiento que define finalmente el incremento. Sí, nosotros lo que pedimos es el respeto a las leyes. El gobierno boliviano ha firmado un convenio ante la OIT donde se compromete que todas las negociaciones salariales sean tripartitas, COP, gobierno y empresarios. Lamentablemente no se está cumpliendo la firma de este tratado. Ese es el reclamo que hacemos, porque además que consideramos que somos un actor fundamental en el tema salarial, porque al final el que paga los salarios es el empresario. Ahora, ¿están de acuerdo con esta propuesta? ¿La ven muy elevada, muy baja? No han sido tomados en cuenta en la negociación, pero bueno, las cifras ya están, ya son de conocimiento público. Sí, el salario es un tema social muy importante, pero que tiene un componente económico que no debemos olvidarnos. La posición del empresariado es clara. Nosotros decimos que tiene que mantenerse el poder adquisitivo del salario. Entonces estamos siempre de acuerdo que se nivele a la inflación. Cualquier incremento superior a la inflación debería ser en base a la productividad de cada sector. Tenemos, por ejemplo, el sector de la construcción, que tiene un crecimiento muy grande, donde hay más productividad, entonces eso debería ser sectorial. Ese es el componente económico, pero que además tiene un componente social muy importante. Estos incrementos salariales y toda la política salarial del gobierno está generando desempleo en el país, por eso la preocupación de los empresarios. Ahora, ¿cómo les ha ido a los empresarios el año pasado? Porque el parámetro de inflación del año pasado es el que se toma en cuenta. ¿Cómo le está yendo al empresariado en términos generales? Bueno, en términos generales tenemos una desaceleración de la economía. Como ustedes bien saben, la bajada del precio del petróleo ha generado una bajada en la economía internacional que ha repercutido también en nuestro país. Tenemos una baja muy importante en las exportaciones y tenemos sectores que están con dificultades. Ahora, como le digo, también hay otros sectores que están bastante bien. Por eso nosotros consideramos que el incremento tiene que ser sectorial de acuerdo a la productividad después que se ha repuesto el valor adquisitivo. Ahora, ¿es posible esto? ¿Es posible que el gobierno, nunca se ha hecho, pero que se lo haga, de diferenciar, sectorializar el incremento? Bueno, muchachos, ustedes que son de la construcción van a tener tanto, ustedes que son de la manufactura van a tener tanto, donde hay un poquito más de problemas. ¿Es posible aquello? Bueno, lo interesante de este año es que la COP ha hecho esa propuesta. Nosotros hemos tenido muchos diálogos con la COP, pero todos estamos interesados en el tema del salario y sobre todo del empleo, porque el salario está ligado al empleo. Entonces, es posible. Lo que el gobierno debería es hacer un mantenimiento de valor, como le decía, con respecto a la inflación, y después dejar abierta la puerta a la negociación con sus sindicatos por sector. Eso es lo que se practica en muchos países y además que beneficia el empleo, porque de lo contrario estamos en una situación grave. Las últimas estadísticas nos dicen claramente que el desempleo está subiendo en Bolivia. Y uno se pregunta por qué, si la economía está mejorando, hay más desempleo. Y hay más desempleo por la política salarial que está manejando el gobierno. Por la carga social. Por la carga social y otro problema muy grave que es la inmovilidad funcionaria. Entonces, por un lado tenemos el incremento salarial desproporcionado, en algunos casos, en algunos sectores, y tenemos una inmovilidad funcionaria que no permite al empleador contratar más personas y que los mismos empleados trabajen donde pueden rendir más. Entonces ya una persona entra a trabajar y se queda para siempre, rinda o no rinda. Entonces tenemos muchos problemas en la política salarial que hay que manejar. El tema del incremento salarial, el tema de la inmovilidad funcionaria, el tema del empleo del joven. Porque en estos casos, ¿quién defiende a los desempleados y a los jóvenes? La COP defiende a los empleados formales. ¿Quién defiende a los empleados informales que no reciben salud, que no tienen fondos de pensiones? ¿Y quién defiende a los jóvenes que no tienen el primer empleo? Nosotros queremos y los empresarios defendemos, porque un objetivo del empresario es contratar más personal. Cuando uno contrata más personal, crece su negocio y genera más ingresos, más utilidades. Entonces, esa política salarial no está siendo bien manejada.
Dos caminos le quedan al empresariado: cumplir o despedir, si es que no están de acuerdo con lo que se vaya a establecer, porque está claro que no van a ser parte de la mesa de diálogo y ya la propuesta está. ¿Cómo ve usted a la gente del empresariado privado? ¿Cómo está viendo usted a la mayoría de las empresas que están tratando de seguir en la productividad? ¿O cumplir o despedir? Bueno, nosotros los empresarios somos cumplidores de la norma. Lo que no podemos ahora es despedir. Con las actuales normas hay empleados que no están cumpliendo sus funciones adecuadamente y no los podemos despedir. Entonces, lo único que queda es no contratar. Y ahí, por eso está creciendo el desempleo. Si yo sé que voy a contratar a una persona que va a recibir incrementos salariales más allá de su productividad y además, en caso de que no cumpla su trabajo efectivamente, no lo puedo despedir, ¿qué hago? No contrato más. ¿Qué significa eso? Mayor desempleo. Esa es la tragedia. Todo esto es a muy corto plazo. La visión de la COF es para los que tienen empleo formal. Piensan un incremento y se olvidan de la gran masa de la población. El 60% del empleo en Bolivia es informal. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién habla del joven que ha salido de la universidad y después de 3 años no tiene empleo? Los empresarios ya se nos hace difícil contratar, porque despedir ya no podemos. Entonces aquí es un cerco. Nos incrementan los salarios, no nos dejan despedir y por tanto no hay nuevas contrataciones. Conclusión, desempleo. Bueno, pero también han existido algunos en el sector del empresariado que hacían del despedir y de la inestabilidad laboral una práctica. Eso también hay que reconocerlo. No, efectivamente, hay que regular. Hay que regular, pero tiene que haber un equilibrio. Como que la discrecionalidad llevó a que existe una inestabilidad de que por cualquier cosa estabas fuera. No, claro. Ese es el problema de cuando no, se toma en cuenta solamente un sector, cuando se toma en cuenta a los empleados o a los empleadores. Por eso se habla de una mesa tripartita con todos los actores. Si las normativas guardan un equilibrio entre todos los sectores, ¿quién se beneficia? La sociedad en su conjunto. Hoy en día no es la sociedad en su conjunto, son unos cuantos que se benefician y eso es lo que no queremos los empresarios. Nosotros buscamos que el país crezca, que la gente tenga empleo y el Estado tiene que intervenir como un regulador, evidentemente, pero viendo la realidad del país y haciendo un equilibrio entre los intereses empresariales y de los empleados. Muy bien, muchísimas gracias a don Marco Antonio Salinas, le agradezco mucho, es el presidente de la Cámara de Comercio, voz de los empresarios. Hemos querido recurrir a él precisamente para que nos pueda dar algunos detalles de cómo el empresariado está analizando este tema, está viviendo este tema del incremento salarial y, claro, algunos efectos colaterales. Nos vamos.